You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, que hayáis tenido una buenísima entrada de año. Y lo que me gustaría presentaros en el tema del vídeo de hoy son los oráculos griegos. Porque los oráculos griegos lo que nos transmiten son la voz de los dioses de la antigüedad. Así que no nos vamos a detener más y comenzamos. Bien, durante el periodo que conocemos como la Antigüedad Clásica, que es una expresión historiográfica para referirnos a ese periodo en el que se desarrolla la cultura griega y también la cultura romana, el periodo greco-romano, de la Edad Antigua en Europa, pues en esta época los oráculos ocuparon un lugar muy importante dentro de la cultura griega. ¿Por qué? Porque la adivinación era una importante rama del saber religioso de la religión griega y además era una forma muy popular de establecer una conexión mística con la divinidad. Pero vamos a empezar por definir qué es exactamente un oráculo, porque es una palabra con la que podemos designar muchas cosas a la vez. Bien, pues en primer lugar tendríamos que hablar de los santuarios oraculares, es decir, los lugares físicos donde se entablaba este contacto con la divinidad, con lo sobrenatural. Tradicionalmente estos lugares eran templos, por ejemplo, como el templo de Apolo en Delfos, como el de Zeus en Dodona o como el templo de Asclepio en Epidauro. Pero por otro lado, el término oráculo puede remitir al sacerdocio, es decir, a esas mujeres, también denominadas sibilas o pitonisas, con ciertos dones adivinatorios, con esos poderes especiales para contactar con entidades superiores, como por ejemplo las sibilas o sacerdotisas del oráculo de Delfos, el famosísimo oráculo de Delfos, o la sibila de Cumas. Por otro lado, quizá una descripción menos conocida del uso del término oráculo es cuando nos referimos a los mismos dioses, porque algunos dioses tienen capacidades proféticas y pueden cumplir ellos en sí mismos la función de oráculos. Y nos estamos refiriendo, como no, al dios Asclepio, también llamado Esculapio, que es el dios o la divinidad de la curación y fue un dios adorado tanto por los griegos como por los romanos. Asclepios era hijo del dios Apolo y los griegos pasaron a convertirlo en el dios de la medicina. Esta curación no solo era la curación de los cuerpos, sino también la curación del alma. La institución médica conserva una iconografía que es la que pertenece precisamente a la divinidad griega de Asclepio, que es la denominada vara de Asclepio o vara de Esculapio, más conocida. Un símbolo en el que podemos observar una vara en la que se enrosca una serpiente, que es un animal que también se puede vincular a la medicina, al poder curativo, porque ya sabéis que el veneno de la serpiente es venenoso, pero al mismo tiempo es un antídoto. Y de ahí que ese símbolo haya perdurado o haya conseguido trascender la historia y llegar hasta nuestros días, y lo podemos ver en distintas farmacias de nuestros pueblos y ciudades. Por otro lado, un oráculo también podía ser un héroe mediador. ¿Y estos héroes con qué mediaban exactamente? Pues mediaban ni más ni menos que con el inframundo, que para los griegos era un mundo que se ocultaba bajo la tierra, un mundo subterráneo. Entre los héroes mediadores más conocidos podríamos nombrar, por ejemplo, a Orfeo, a Ulises, a Heracles o a Trofonio. Todos ellos además presentan un viaje típico del héroe bastante similar, que tiene que descender al inframundo, enfrentarse a distintas entidades y viajan allí por una misión y luego tienen que conseguir volver de esa misión. También denominamos oráculo a la respuesta emitida por la divinidad al ser humano que necesita tener un conocimiento del futuro más próximo. Estos oráculos o respuestas emitidas por los dioses necesitaban de una interpretación posterior, ya que a menudo los dioses hablan en un lenguaje un poco críptico, un poco metafórico, y es la persona que recibe el oráculo la que tiene que desentrañar esa información. De hecho, los dioses solían comunicarse a través de versos poéticos en la antigua Grecia, concretamente a través de versos hexámetros. Y en sexto y último lugar, tenemos que hablar de los oráculos como una señal de lo sobrenatural. Un oráculo a veces era un elemento que podríamos llamar en ciencias de las religiones un elemento luminoso, un elemento de la divinidad que se cuela en nuestra vida cotidiana. No tiene por qué llegar al grado de un milagro en el sentido católico, pero sí que a veces nos rodeamos de ciertas señales que pueden interpretarse de forma mística, como por ejemplo el tintineo inesperado de una campanilla, la interpretación de las vísceras en el sacrificio de un animal, el trabajar, por ejemplo, como hacían otro tipo de culturas nórdicas, con las runas, con las piedras. A eso también le podemos denominar oráculos. Y después de haber visto un poquito las diferencias de descripciones de lo que puede significar el término de oráculo, vamos a hablar de su ubicación, de esos templos, de esos santuarios, de esos lugares donde se podía establecer contacto con la divinidad, pero claro, lo podían establecer algunas personas especiales.
Pues los santuarios oraculares eran lugares realmente especiales, eran lugares que se pueden calificar como liminales, en el sentido de que eran lugares donde se trazaba una línea entre el mundo terrenal y el mundo del más allá, actuando de esta manera como una especie de espacios fronterizos, espacios o lugares frontera, donde el consultante entraba en contacto con esa energía, con ese poder del más allá, ya fueran dioses, héroes u otro tipo de personalidades difuntas, porque algo que también tenían los griegos es que podían establecer contacto con sus difuntos, con sus ancestros, no solo con los dioses. Generalmente los santuarios se solían ubicar cerca del agua, ya que el agua, para muchísimas culturas a lo largo de la historia, ha sido un elemento mediador por naturaleza, un elemento considerado mediúmnico. También estos templos, estos santuarios se ubicaban cerca de las necrópolis, lógicamente cerca del lugar donde yacían los difuntos, porque naturalmente era una forma de contactar con el más allá. También cerca de cuevas, de cavernas, de sitios que pueden resultarnos un poco misteriosos, un poco oscuros, e incluso cerca de agujeros en la tierra, ya que estos agujeros excavados en la tierra representaban al fin y al cabo un contacto muy estrecho con el Hades, con el inframundo, que como os decía antes, el inframundo era un lugar subterráneo. Entonces, como podemos observar, los griegos siempre estaban buscando estos sitios fronterizos, liminales, para poder establecer un contacto con el mundo metafísico. Y claro, estos lugares nos llevan a hablar de otro término bastante importante dentro de este mundo de los oráculos griegos, que es la mántica. ¿Y qué es la mántica? Pues podríamos definirla como el conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con cuestiones misteriosas, como por ejemplo la magia, la alquimia, la astrología y este tipo de materias semejantes, ¿no? Entonces, la mántica, lejos de ser algo como sucede un poco a día de hoy, que bueno, pues la gente en su tiempo libre pues puede intentar experimentar, puede tener curiosidad por estos temas, en Grecia la mántica era realmente una institución regulada, concretamente en lo que conocemos como el periodo de la Grecia arcaica, y abarcaba un conjunto de rituales, de prácticas esotéricas que eran desempeñadas por profesionales de la adivinación y además con diferente movilidad geográfica. Ellos se iban desplazando y moviendo allí donde estuviera el trabajo. Entonces podemos hablar de un verdadero rol profesional de los adivinos, de la gente dedicada a la mántica, hasta el punto de que había adivinos fijos dentro de las polis griegas. Estos adivinos tenían puestos fijos en las ciudades y lo que hacían era pues guardaban colecciones de vaticinios, interpretaban prodigios, señales que veían a su alrededor, esos oráculos, esas señales misteriosas a su alrededor, y también trabajaban por supuesto para el interés del Estado, de las guerras y la lucha de las polis por alcanzar su poder. Pero lo que nos tiene que llegar con todo esto es que al fin y al cabo es que la gente griega pues era muy supersticiosa y creía realmente en las señales de estos oráculos. Otros, al contrario que los adivinos fijos, eran estos, vamos a llamarlos profetas errantes, estas personas que se iban desplazando geográficamente en función del trabajo y de sus propios intereses, que tenían una gran fama mística y allí donde iban pues a veces su reputación les precedía. Y uno de estos profetas errantes bastante conocido en la antigüedad fue concretamente el cretense Epiménides. Entonces, estos fueron los comienzos en la Grecia arcaica de la mántica, de la adivinación. Los templos, los santuarios surgieron en una época posterior y en estos templos, digamos que se consolidó todo ese saber con las técnicas más desarrolladas de observación del cielo, de la bóveda celeste, el vuelo de las aves, se fueron también desarrollando los sacrificios animales, porque digamos que en la antigüedad el sacrificio de los animales iba parejo a la mitología. La mitología y la ritualística siempre han ido de la mano, donde hay mito hay rito y viceversa. Y los sacrificios animales, aunque hoy pueda chocarnos con la sensibilidad que tenemos actualmente, lo cierto es que en la antigüedad era algo bastante extendido y se podía sacar, como digo, información muy interesante de las entrañas de los animales. De hecho, un dios oracular que se me había olvidado mencionar anteriormente es el dios Dionisios, que precisamente es un dios bastante mistérico y que está precisamente conectado con el sacrificio animal o lo que se conocía en la antigüedad como los holocaustos tónicos. Tónico es un término que se refiere a algo perteneciente a la tierra y generalmente cuando hablamos de divinidades tónicas, de rituales tónicos, nos estamos refiriendo a cosas que están ligadas al inframundo, al mundo subterráneo, a dioses que viven bajo tierra, y Dionisos la verdad que tiene una cierta conexión con este mundo subterráneo, pues es conocido por esa corte de bacantes que lo rodeaban, por los sátiros y también por estos holocaustos tónicos, sacrificios animales que a día de hoy pues se nos hacen desagradables, pero que antiguamente las personas que querían hacer un rito o dedicarle un sacrificio a Dionisos pues cometían estos actos. Y es que también Dionisos quizá es un dios que nos sirva para entender otro término con el que se relaciona mucho al mundo de los oráculos, de la mántica, que es la manía. El concepto de manía es algo que podemos ver en la psicología actual, cuando alguien es maníaco o maníaca, alguien que vulgarmente decimos que se ha vuelto loco, que ha entrado en un brote de locura.
pero que en la antigüedad esta manía estaba relacionada con los oráculos, con todo este universo místico, y que hacía referencia a una especie de locura, sí, pero sagrada, una locura divina, porque esta manía era algo que insuflaba el dios de turno, Dionisos con las bacantes, que entraban, ellas pues iban a las colinas, ¿no? Y tenían unas orgías y unas fiestas en las que entraban en una especie de manía, de locura, trances extáticos, o lo que hoy en día se conoce como la canalización. Dentro de lo que es el universo de la New Age, de la religión New Age, hablan muchas personas de que canalizan con entidades superiores, se están refiriendo ni más ni menos a esta manía griega, simplemente utilizamos otras palabras. Esta manía, aunque hemos nombrado a Dionisos, generalmente se solía relacionar con el dios Apolo, que es un dios bello, es un dios armónico, que hace referencia a lo apolíneo, al mundo de las ideas de Platón, a un mundo idealizado, es uno de los dioses celestes, y que además está encomendado a las nobles artes de la adivinación, ya que personifica la armonía, el orden y la verdad. Y la adivinación en la antigua Grecia se creía que estaba muy ligada con la verdad de los tiempos que iban a venir, o un conocimiento profundo de la realidad. Al igual que el resto del panteón de los dioses, Apolo, que ha sido denominado como sereno señor de Delfos y de Delos, tenía una amplia presencia en la vida cotidiana de los griegos, quienes, al carecer de dogmas de fe, porque no tenían una Biblia, no tenían libros de revelación sagrada, pues concebían a los oráculos como la autoridad religiosa más elevada. Y por supuesto un dios que fuera oracular, desde luego en él se iba a centrar y a concentrar todo el culto. Y en último lugar, vamos a hablar de la parte más oscura de los oráculos, que son los oráculos necrománticos. Los oráculos cuyos ritos tienen que ver con la invocación de muertos, porque la conexión con el más allá a veces los griegos no solo la hacían con la divinidad, no solo la hacían con ciertos héroes de sus mitos, sino que también lo hacían con sus ancestros o con muertos que eran invocados. Entonces, cuando hablamos de muerte ligado a invocación o ligados a ritos, tenemos que hablar de necromántica. Seguro que habéis escuchado en las películas o series o libros de fantasía contemporáneos el término nigromante, la persona que practica una rama de la magia que generalmente es considerada como oscura, porque lidiar con el mundo de los difuntos nunca es algo sencillo, y generalmente pues inmiscuirse o revolver un poco a las almas pues nunca suele ser una buena idea, ¿no?, de entrada. Entonces en Grecia estos oráculos necrománticos consistían en que se les hacía un llamado a estos difuntos que ascendían al mundo de los vivos, desde ese mundo subterráneo, desde la Hades, ascendían al mundo de los vivos para responder a todo tipo de consultas, para hacer ellos los difuntos de oráculos, porque cuando las personas morían, digamos que se les revelaba parte del conocimiento universal. Uno no tiene la misma conciencia en la antigua Grecia cuando estaba vivo a cuando estaba muerto, y es algo que incluso hoy en día yo creo que se perpetúa bastante esa creencia. Entonces, por el hecho de estar difuntos ya se les achacaban poderes adivinatorios, poderes oraculares. De hecho, así lo revela la literatura homérica y las teorías estoicas de Posidonio de Apamea, en Cicerón, concretamente en Sobre la adivinación. Si queréis echarle un vistazo allí, podéis investigar un poquito. Y nada, si os habéis quedado con ganas de saber un poco más sobre el tema de los oráculos o relaciones con la magia, con la mántica, con la nigromancia, pues os invito a que vayáis a artemision.es, que le echéis un vistazo a este artículo en el blog. Lo único que tenéis que hacer es entrar en la página principal, vais a ver que en la parte derecha hay una barra con un buscador, ahí ponéis oráculos, os saldrá el artículo. Abajo del todo del artículo os he dejado un vídeo muy interesante relacionado con este tema, y si tenéis pues cualquier duda, cualquier consulta, me podéis dejar algo en la caja de comentarios. En redes sociales nos podéis seguir, ya sabéis que tenemos dos Instagrams. El primer Instagram es artemision_blog, que es el Instagram del blog cultural y de divulgación, y el otro Instagram es artemisionbooks, que es el Instagram al cual nos dedicamos en la librería de arte y humanidades, que estamos pues tan orgullosos de estar llevando a cabo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este tema, nos vemos en el siguiente vídeo, un beso muy fuerte y chao.